Libro de Levítico capítulo 7. Vamos a ver ahora más instrucciones para los sacerdotes y voy a ir un poquito más quizás rápido, pero prácticamente son una vez más sacrificios y ofrendas y creo que hemos visto casi 6, 7 capítulos, todos concernientes, claro, a lo que es el sacrificio, pero al final de este capítulo voy a tratar de concluir y traer versículos del Nuevo Testamento en lo que significa cada uno de los capítulos que hemos visto, ahora ya que estamos en lo que nosotros llamamos el Nuevo Pacto, y cómo Jesús cuando vino aquí a morir y resucitar por nosotros, para nuestros pecados, ahora vamos a ver y comparar y ver qué es lo que Jesús hizo en ese sacrificio y cómo podemos compararlo con lo que es el Antiguo Testamento. Pero vamos a comenzar aquí y vamos a ver más instrucciones para los sacerdotes. Y vamos a ver, esto solamente consta de una parte, pero vamos a ver instrucciones específicas concernientes a las ofrendas. Y va a constar de 38 versículos. Del 1 al 38 es la parte número 1. Ahí tengo un pequeño error, pero es del 1 al 38. Y vamos a comenzar observando solamente del versículo 1 al 10. Vamos a enfocarnos, versículo del 1 al 10, y lo vamos a llamar sacrificio por la culpa. Pero vamos a comenzar a leer versículo del 1 al 10. Y dice así, del capítulo 7 de Levítico, y dice así. Versículo 1 dice, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa que muy santa. Nota esto, siempre terminan la mayoría de los versículos así. Es cosa muy santa. Y cuando hay repetición de esta palabra, creo que es importante conocer esto. Y luego versículo 2 dice, en el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Versículo 3 dice, y de ella ofrecerá toda su grosura. También vimos eso, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y lo que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Versículo 5 dice, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Vemos el procedimiento ahí. Ahora, versículo 6 dice, todo varón de entre los sacerdotes que lo comerá, ¿verdad? Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Nota esto una vez más. Versículo 7 dice, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Estamos viendo que está diciendo que es el mismo procedimiento. Una misma ley tendrán, serán del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. O sea que la piel se guardará. ¿Se acuerdan que algunos sacrificios se tenía que quemar todo? En este caso, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Versículo 9 dice, asimismo, toda ofrenda que cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y versículo 10 dice, y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Ahora, notamos aquí, veamos en el versículo 1, en la primera parte, cuando dice, asimismo, esta ley del sacrificio por la culpa. Ahora, aquí observamos que esta ofrenda continúa un patrón similar a la ofrenda antes vistas. Y vamos a notar, y les voy a solamente mencionar, cuando dice la sangre y la grosura, le pertenecían a quién? A Dios, ¿no? Si quieres anotar ahí, sangre y grosura pertenecen a Dios. Y ahora nota también que dice, y las porciones de carne podían ser compartidas con los sacerdotes, ¿verdad? Ahí tenían que distribuirse esas porciones. Y esta distribución la determinaba el sacerdote que oficiaba. O sea que
el que estaba haciendo el sacrificio, él tenía que hacer las porciones y dárselas y repartirlas. Ahora, vayamos hasta el último versículo, en la segunda parte, versículo 10. Dice que será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y aquí la distribución era responsabilidad de los sacerdotes que oficiaban. Pero ¿sabes qué? Tenían que asegurarse que las porciones eran distribuidas equitativamente. O sea, que no se aplicaba, como dicen allá en México, bueno, el que parte y comparte se queda con la mayor parte, ¿verdad? Cuando están ahí en el pastel, ¿no? Partiendo el pastel, bueno, el que parte y comparte se lleva la mayor parte, ¿verdad? Me acuerdo que un día mi papá nos dio una lección y éramos 2 hermanos y había un pastel y decían, bueno, a ver, quiero que alguien parta el pastel. Y entonces uno pues partió el pastel, ¿no? Pero uno también tenía que escoger, ¿no? Para ver cuál es la pieza que iba a agarrar, ¿no? Pero el que partió el pastel creo que lo partió un poquito más, una pieza más grande que la otra, ¿verdad? Y quizás pensó, bueno, si yo la partí, entonces voy a escoger. Pero entonces le dio la oportunidad al otro, entonces ahora escoge tú, ¿verdad? ¿Y qué cree que hizo? Pues el otro hermano agarró la otra pieza más grande, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado cuando compartamos. Pero bueno, solamente un comercial, ¿verdad? Pero prácticamente aquí se dice que tenía que ser equitativamente las porciones, ¿verdad? Y vemos aquí, creo que los sacerdotes, a lo mejor estaban gorditos, ¿no? De tanto comer carnita, ¿eh? Pero vemos aquí que tanto trabajo que se tenía que hacer, ¿no? Y de dividir las porciones también equitativamente, es un gran trabajo de esto, pero notamos aquí cómo es que todo se tenía que llevar a cabo. Ahora vamos a ver más adelante, del 11 al 36, y vamos a observar un poquito más acerca de esto, que es interesante. Vamos ahora a ver lo que son sacrificios de paz. Ya vimos sacrificios por la culpa, pero ahora vamos a ver sacrificios de paz. Y suena mejor, ¿no? Sacrificios de paz. Y la primera sección, me gustaría solamente observar del 11 al 15, lo que podemos decir que son en acción de gracias. Y vamos a ver, y vamos a notar esto. Versículo 11 dice, y esta es la ley del sacrificio de paz, que se ofrecerá a Jehová. Nota esto, versículo 12, si se ofreciere en acción de gracias, nota esto, subraya ahí, acción de gracias. Dice, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas ¿con qué? Con aceite. O sea que no tenía que tener levadura. Y la levadura, ¿se acuerdan qué es lo que simbolizaba, lo que olía? Al pecado, ¿no? Prácticamente no se tenía que poner levadura en estas tortas, ¿no? No sé si ustedes han visto pan oriental, ¿no? Del Medio Oriente, ¿no? Esos parecen como tortillas, ¿no? Hay unas que están sabrosas, pero vemos aquí que realmente tenían que ser amasadas con aceite. Pero aquí en el capítulo 7 de Levíticos, vamos a seguir adelante en el versículo 13, dice, con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias, de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Ahora el 15 dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. Nota esto, es importante. Se tenía que comer en el día que fuese ofrecido. O sea que tenía fresco, ¿no? Y nota aquí, más adelante dice, no dejarán de ella nada para otro día. O sea que no había recalentado, ¿no? Todo se tenía que comer el mismo día. Ahora, vamos a seguir. Y ahora en la siguiente sección, esto era solamente lo que se decía en acción de gracias. Pero ahora vamos a ver lo que es del 16 al 17, lo que era el sacrificio de paz, voto
o voluntario. Y dice el versículo 16, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, que es lo mismo. Y lo que de él quedare, nota esto, lo comerán al día siguiente. O sea que sí va a haber recalentado ahí, ¿no? Lo comerán al día siguiente. Versículo 17 dice, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, ¿qué es lo que iba a pasar? Será quemado en el fuego. O sea que ya las sobras se tenían que quemar. Ahora aquí en el versículo, regresando al 11, cuando dice, y esta ley de sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová, aquí notamos que una ofrenda de paz, para entender esto, podía ser traída, número 1, en acción de gracias, como lo vimos, y número 2, en el deseo de comunión con Dios, o lo que podemos observar más claro aquí en la ocasión de un cumplimiento de voto o una ofrenda voluntaria. Es importante que nosotros notemos esto. En acción de gracias o voto o una ofrenda voluntaria. Pero vamos a ver ahora que hay algunas advertencias y tenemos que tener cuidado. Nota aquí. Y vamos a ver del 18 al 27, van a darnos unas advertencias. Si te das cuenta, nos dan dirección, pero también nos dan en algunos puntos algo que tenemos que tener cuidado. Y fíjate lo que dice el versículo 18. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado abominación que será. Y la persona que de él comiere llevará su pecado. O sea que aquí observamos la primera advertencia, que es la carne del tercer día. Dice que la carne de la ofrenda de paz tenía que ser comida en comunión dentro de los 3 días. Y Dios, ¿sabes qué? No quería una comunión, lo que podemos decir, caducada, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han comido comida que ha caducado? ¿Sí saben que se ha caducado, que se ha vencido? ¿Cuántos de ustedes han tomado leche vencida? Híjole, eso es lo peor que uno puede pasar, ¿verdad? Y creo que cuando observamos esta primera advertencia de la carne, o sea que no había comida de antier, ¿verdad? Cuando nosotros guardamos comida en el refrigerio por 3 días, y no, pues ya como que ya estuvo, hasta ahí llegó, ¿no? Pero aquí vemos que Dios no aceptaba eso, no se podía comer esa carne al tercer día. Y Dios no quiere una comunión caducada. Y es lo que nosotros debemos entender aquí. Tiene que ser fresca, ¿verdad? Ahora, observemos el versículo 19 ahora. Dice que, y la carne que tocara alguna cosa inmunda, no se comerá. ¿Qué se tenía que hacer? Dice, al fuego será quemada. O sea que tenía que ser quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Ahora, cuando observamos aquí la palabra toda persona limpia podrá comer la carne, ¿qué quiere decir? Cuando tú escuchas una persona limpia, aquí vemos una ceremonia de purificación, ¿verdad? Era requerida para cualquiera que quisiera participar en la comunión para la ofrenda de paz. Me acuerdo cuando yo estaba trabajando en la hotelería y en la noche llegaba un rabí, un judío, cuando se trataba de fiestas judías. Y este rabí tenía que asegurarse que todos los instrumentos como los cuchillos, los platos, todo hasta los sartenes que se iban a usar para esa fiesta, tenían que ser lo que se llaman, y como les dicen ellos, kosher. Entonces están visto las comidas que se dicen kosher, ¿verdad? Son saludables porque son inspeccionadas por gente judía que les dan el permiso de decir, bueno, está garantizada la comida, ¿no? Y observaba que cada
tenedor, cada cuchillo, cada plato, cada detalle que iba a estar en esa fiesta tenía que ser sumergida a altas temperaturas de aguas calientes. Y hasta no podías agarrar los platos porque estaban muy calientes, era realmente exagerado. Pero veíamos ahí el rabí y el rabino, y tenía que asegurarse que realmente tenía que estar todo kosher, tenía que estar limpio. Y cuando los poníamos en carritos hasta los sellaban, y eso se tenía que usar. Y ese es un proceso, ¿verdad? Un proceso de purificación. Y creo que aquí nosotros también como personas debemos estar limpios, ¿verdad? Si realmente nosotros queremos participar en la comunión para la ofrenda de paz. Ahora, esto nos da a entender algo. El principio de que no podemos disfrutar, nota esto, y cómo lo puedo aplicar a nuestras vidas. Nosotros no podemos disfrutar de la paz de Dios hasta que recibamos primero su gracia. La gracia de Dios, la cual nos purifica. Si realmente tú has recibido la gracia de Dios, ¿sabes lo que va a venir a tu vida? La paz de Dios. Y es muy importante esto, que nosotros podamos recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos ahora a recibir la paz de Dios, ¿no? Si realmente tú no lo has dicho en tu corazón, sea lo que sea, tú no puedes recibir la paz de Dios en ti. Si tú no le has dicho, Señor, estoy aquí, te acepto como mi Rey y Señor, entonces no puedes recibir la paz de Dios. Ahora nota aquí el versículo 20, dice, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, dice, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Nota esto importante, dice que en esos tiempos tenía que ser cortado. Versículo 21 dice, además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, una vez más dice, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Así es que es importante eso, que nosotros podamos estar limpios. ¿Y cómo vamos a ser limpios? Me puedes decir. Bueno, hemos visto el sacrificio, me estás diciendo que si realmente yo recibo la gracia, entonces voy a recibir la paz. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo estar limpio? Bueno, la palabra de Dios es la que nos limpia. Y cuando tú más te adentras en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Vas a ser limpio, ¿verdad? Es como cuando dices, bueno, si yo estoy la mayor parte en la ducha, pues vas a ser limpio, ¿verdad? Pero a veces cuando los hijos quieren, les dices, vete a bañar. Le digo, no, pues yo ya me bañé, ya estoy limpio hace una semana, ¿verdad? Dices, el domingo pasado me bañé, ¿verdad? Y ya no se quieren bañar, ¿verdad? Y a veces, lamentablemente, nosotros como adultos estamos así. Tú dices, bueno, pues ya vi la palabra de Dios hace un mes, cuando fui a Semana Santa, ¿verdad? Al servicio. O en Navidad, cuando fui a una fiesta, ¿verdad? En la iglesia, ya estoy limpio, ¿verdad? Pero nosotros debemos de estar limpios. Y lo que nos limpia a nosotros es la palabra de Dios. Y es tan importante estar dentro de lo que es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver aquí lo siguiente. No solamente la carne y las cosas inmundas, sino también las grosuras. Nota esto, dice 22. Habló más a Jehová, a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Está diciendo, no cosas grasosas. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras,
se dispondrá para cualquier otro uso, mas no que la comeréis. No se tenía que comer. Ahora nota aquí 25, porque cualquiera que comiere grosura de animal, de la cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que la comiere será ¿qué? Cortada de entre su pueblo. Y qué feo es ser cortado, ¿verdad? Cuando en la escuela tus amigos te cortaban, ¿no? Decían, hay que cortarlo, ¿verdad? Porque se portó mal. Y te aplicaban la ley del hielo, no te hablaban. ¿Y cómo te sentías? Mal, ¿verdad? Pero vemos aquí que la persona era cortada entre su pueblo. Ahora, esto es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Ahora, versículo 25, nota esto, dice, cualquiera que comiere grosura será cortada de entre su pueblo. Este principio, si te das cuenta, se repite. Y nota aquí, cuando dice la grosura, está hablando de que de los bienes y la abundancia. Y también la sangre, está hablando de la vida, porque la sangre da vida, ¿no? Si nosotros no tenemos sangre, ¿qué pasa? Morimos. Y aquí lo que dice la grosura y la sangre, en otras palabras, los bienes y la abundancia y la vida pertenecen a Dios y deben ser entregadas ¿a quién? A Él, solamente a Él. Y vamos a observar un poco acerca de lo que es la sangre ahora. Dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Nota esto también acerca de la sangre, la última. En aquellos entonces se tenía que abstener de comer sangre. O sea que vaya la moronga, ¿eh? En aquellos entonces. Pero vamos a ver, 28 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificios de paz a Jehová, traerá ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá que la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Ahora esto es algo interesante, porque no solamente en el acto del sacrificio, ¿verdad? Es solamente el degollar al animal y ver toda esa sangre, pero nota aquí, es algo interesante, que vemos no como en los otros sacrificios, pero nota aquí que dice que sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Ahora, esta era una porción específica de carne o pan dedicado a Jehová que se mecía, ¿verdad? Se tenía que mecerlo ante el Señor con un patrón específico. O sea que, si saben cómo es mecer, ¿no? Cuando mecen a sus bebés, ¿no? Ah, pero está así, es un patrón. Pero lo interesante aquí, que tenía que ser un patrón específico. Ahora, de esta manera, aunque el sacerdote conservaba la porción, se tenía que dedicar a Dios. Ahora, un tal rabino llamado Hertz, te voy a decir esto, escucha esto interesante, describía la ofrenda mecida. No sé si has escuchado acerca de la ofrenda mecida. Dice, fíjate cómo era el proceso. Primero, la porción era puesta sobre las manos de quien traía la ofrenda. Imagínense, pónganse a pensar, yo como el sacerdote, ¿verdad? Tengo la barba ya, ¿no? O sea, que ya voy ahí. Pero me ponían que la carne, la porción en las manos. Luego, posteriormente, el sacerdote que oficiaba colocaba sus manos debajo de las manos de la persona que ofrecía el sacrificio y movía la porción primero delante y hacia atrás, después arriba y hacia abajo. O sea, que era esto, ¿no? Como si fuera un vals, ¿no?
Ahora, no sé si ustedes han ido a una iglesia pentecostal. Cuando ellos danzan, ¿ya viste que unas iglesias danzan? Bueno, si te das cuenta, hay unos que hacen esto y elevan así sus manos. Ahora, eso es lo que ellos hacen, es una ofrenda mecida, si es el significado. Y si no estoy equivocado, ¿verdad? De que ellos lo hacen, o a lo mejor nada más danzan por danzar, ¿verdad? Algunos danzan por danzar, pero cuando yo veo ese acto de danza, a veces cuando los observo, prácticamente lo que ellos están haciendo es un significado de una ofrenda mecida. Y vemos aquí, y lo que ellos hacían en este movimiento, si te das cuenta, era un movimiento que hacían el signo de la cruz. O sea que eso es lo que hacían y luego subían y bajaban. O sea, era un signo de cruz. Y es algo interesante, ¿no? Lo que es la ofrenda mecida. Y se tenía que hacer ese procedimiento. Pero vamos a ver el versículo 31. Dice, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Nota esto, lo que se tenía que hacer. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá ¿qué? La espaldilla derecha como porción suya. No sé, cuando escucho espaldilla como que ay, es que bueno, es hacerse una buena asada de espaldilla, ¿verdad? Unos tacos de espaldilla. Pero no sé exactamente qué parte sea, pero vemos ahí específicamente lo que ellos recibían. Ahora, versículo 35 dice, esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos. Nota esto. De las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él las consagró para ser sacerdotes ¿de qué? De Jehová. Ahora, versículo 36 dice, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Y vemos aquí las instrucciones específicas y no solamente eso, pero también las advertencias. Y esto es lo que es sacrificios de paz. Ahora vamos a ver estos dos versículos 37 al 38, lo que yo puedo llamarles epílogo de los sacrificios. Y puedes anotar esta palabra, epílogo de los sacrificios. Y tú puedes preguntar, bueno, ¿qué es epílogo, verdad? Y tuve que buscarlo en el diccionario porque cuando lo encontré dije, caray, esto sí no entiendo, ¿qué es epílogo? Pero la definición de epílogo es una recapitulación sobre un tema de la cual se habla extensamente, a modo de conclusión, ¿verdad? Y bueno, a veces cuando estudio partes de la Biblia también aprendo español, ¿verdad? Porque me doy cuenta que a veces ni español ya entiendo, ¿verdad? Y yo pensé que hablaba español, pero no, me hace falta mucho. Pero es bueno aprender también. Epílogo, una recapitulación sobre un tema de la cual se habla extensamente, a modo de conclusión. ¿Y por qué te lo digo esto? Porque es importante notar lo que vamos a ver más adelante. Pero vamos a leer versículos 37 y 38. Y dice así, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Nota esto que está tratando de capturar todo lo que se ha visto desde el capítulo 1 hasta ahorita. Ahora, versículo 38 dice, la cual, ¿quién mandó esto? ¿Moisés? No. La cual mandó Jehová, ¿a quién? A Moisés, en el monte de Sinaí. Nota esto tan importante. Aquí el orden no ha cambiado. Y creo que como líder, yo te voy a decir esto, debe de ser siempre así.
No es de que ahora Moisés agarró la batuta y bueno, ya ni contactaba a Jehová. Pero dice, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí. Muchas cosas pasan en un monte. ¿Sabías eso? Cuando tú observas muchos pasajes en la Biblia, hombres de Dios, cuando subían al monte, sucedían cosas maravillosas, pero no se quedaban en el monte, bajaban. Ellos recibían instrucción y entonces actuaban. Y creo que es importante para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que subiste al monte? Ahora, ¿qué quiere decir el monte? Yo pienso que es tener comunión con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con Dios? ¿Se acuerdan que Dios hablaba con Moisés en el monte? Y decían, ¿sabes qué? Los demás, déjalos allá abajo. Yo quiero hablar contigo cara a cara. Y a veces es bueno que nosotros podamos salirnos de la rutina, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Ya necesito ver realmente en mi vida lo que Dios quiere de mí. ¿Y qué tenemos que hacer? Salirnos de esa rutina de nuestras vidas y ir al monte. ¿Te das cuenta cuando tú vas al monte? ¿Qué pasa? Estás en otro mundo, ¿verdad? No es tu lugar. Y entonces ahí es un tiempo que dices, ya no estoy preocupado de mi casa, de mi carro, del trabajo, de lo que está allá abajo. Y es un tiempo a solas con Dios. Y como iglesia, te voy a decir algo, hace 2 años nosotros tuvimos el tiempo para hacerlo. Dejamos y fuimos a un monte allá por Corona y fuimos a orar, fuimos a buscar de Dios. El Señor, aquí estamos. Háblanos no solamente como iglesia, pero háblanos, Señor, como individuos, personalmente. ¿Qué hay en nuestras manos? Y aquí vemos Jehová hablando a Moisés en el monte Sinaí. Nota aquí el versículo 38 más adelante, dice, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Y cuando nosotros bajamos al desierto, entonces estamos actuando en estos sacrificios. Pero observando estos 2 versículos, date cuenta que el autor está dando esta conclusión de todos los sacrificios que hemos visto hasta este capítulo. Pero yo quiero notar esto interesante. Cristo Jesús, vamos a verlo en estos capítulos. Y el sistema sacrificial. ¿Y cómo lo vamos a notar? Bueno, me gustaría comenzar y me gustaría que escribieras estos pasajes porque son muy importantes. Tú estás diciendo, bueno, estamos en el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios pues ya no los hacemos hoy. Los judíos pues tampoco los hacen, ¿verdad? Ya los judíos dicen, no, pues las obras, hay que hacer las obras, ¿verdad? Porque el templo ya no está ahí. Pero ¿qué hay de acerca de nosotros como cristianos? ¿Cómo yo puedo aplicar todo lo que está en el Antiguo Testamento y ahora que estamos en el Nuevo Pacto? Bueno, quisiera comenzar con Hebreos 10:12 que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, nota esto, ¿cuántas veces? Una, importante, para siempre, no más sacrificios. Y cuando tú hables con unas personas, esto es importante, pero dice aquí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez más, para siempre, un solo sacrificio, ¿por qué? Por los pecados. Y después dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Es bien importante este versículo. Cuando tú tengas tiempo, ve a casa y medita este pasaje, lee todo el capítulo completo. Es importante. Ahora, esto es Cristo Jesús y el sistema sacrificial. Pero ahora vamos a ver lo que vimos en el capítulo 1 de Levítico, ¿se acuerdan?
acerca del sacrificio del holocausto. Bueno, Cristo Jesús cumplió el holocausto. Y escribe Efesios 5:2, que es importante notar para este capítulo. Y dice así: como también Cristo nos, ¿qué? Nos amó, ¿verdad? Cristo nos amó. ¿Y qué es lo que pasó? Y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por nosotros. Y luego dice: ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿qué? Fragante. Interesante. No solamente eso, lo que fue el holocausto, pero ahora también en el capítulo 2, ¿se acuerdan de las ofrendas? Y aquí vemos que Jesús cumplió como primicia. ¿Se acuerdan los primeros frutos? Y 1 Corintios 15:20 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es tan importante esto. Tú escuchas mucho acerca de la muerte del Señor Cristo Jesús. Pero bien importante esto también, la resurrección. Si realmente Jesús no hubiera resucitado, en vano estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero vemos aquí que Cristo ha resucitado de los muertos. Y luego dice: primicias de los que duermen es hecho. Otro pasaje que también nosotros debemos de indagar, de meditar. Capítulo 3, vemos que Jesús cumplió la ofrenda de paz. Y este hermoso versículo de Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros vimos en lo que es la ofrenda de paz, nuestra comunión con Dios. Capítulo 4 vemos también que Jesús cumplió la ofrenda por el pecado. Y nota aquí 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿verdad? Porque Jesús no conoció pecado. Y fue una persona de carne y hueso, ¿verdad? Porque muchos dicen: no, es que fue un fantasma, fue algo que... Pero vemos aquí que dice: no conoció pecado. Pero dice: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Levítico capítulo 5, vemos también que Jesús cumplió el sacrificio de culpa. Y también un buen pasaje en Romanos 4:25. El libro de Romanos es un libro que realmente podemos nosotros, si algún día vamos a verlo, que transforma muchas vidas. Y dice aquí Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras ¿qué? Transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Un versículo también hermoso e importante. Y Hebreos 10:10 dice así, para finalizar: en esa voluntad somos ¿qué? Santificados. Nota esto tan importante. ¿Somos qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, y aquí nos dice, una vez y para siempre. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Así es que, como observamos, Jesús cumplió cada uno de los sacrificios por nosotros. Y gracias a eso, nosotros solamente observamos esos sacrificios
en el Levíticos, pero ahora vemos lo que ahora en el nuevo pacto está y lo que Jesús hizo y cada uno de sus significados. Y a medida que nosotros nos adentramos más y más en esos detalles, ¿verdad? Porque a veces tú dices, bueno, mucha palabra repetitiva y muchas cosas y tantos detalles que se tenían que hacer. Pero yo te voy a decir esto, cuando nosotros podemos observar un versículo detalladamente y podemos gastar horas y nunca terminar. Pero vemos que todo es una armonía de la palabra de Dios. Y hay una razón por la cual esos detalles están ahí. No porque Dios quisiera tener una Biblia así grandotota, ¿verdad? 66 libros, ¿verdad? 40 autores. No. Cada una de las cosas que están en la palabra de Dios son tan importantes. Y cuando nosotros vamos caminando, comenzando de Génesis, ahorita ya estamos en el Levíticos, ¿verdad? Y nuestro objetivo es terminar toda la Biblia, ¿verdad? Y dices, vamos a estar ya viejitos, ¿verdad? Bueno, sea lo que sea, si no es que Dios viene pronto. Ese es nuestro objetivo para que nosotros podamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Y solamente vamos a tener parte del conocimiento, ¿verdad? Pero un día vamos a tener todo el conocimiento cuando estemos con Él. Amén. Así es que es importante todos estos sacrificios y de esta manera nosotros podemos entender también lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Padre, gracias te damos, Señor, por este capítulo, Señor, y primeramente, Señor, reconociendo la gracia, Señor, que tú nos has dado, Padre. El hecho de pensar, Señor, y observar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Primeramente, Señor, porque nos amaste primero, Señor, y diste tu vida por nosotros. Y Padre, ahora, como hijos tuyos, recibimos esa paz que el mundo no da, Señor. Y gracias, Padre, por ello, Señor. Gracias porque ahora podemos contemplar, Señor, y observar a través de Levíticos y ahora lo que tú hiciste en el nuevo pacto, Señor. Y solamente queremos agradecerte por todo lo que hiciste, para podamos nosotros venir en acción de gracias, Señor, y dar sacrificios de alabanza a ti, Señor, siendo olor fragante, Padre, a ti. Gracias, Padre, por nosotros, por nuestras familias, porque nos bendices tanto, Señor, y tú abres las ventanas del cielo y derramas bendición, Señor. Y Padre, continuamos, Señor, en esta aventura de fe a través de este libro, conociéndote más y más, Señor, y enamorarnos más de ti, Padre. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Tú